Hoy lo último que os separa de la finalización de la sesión de hoy, intentaré ser breve pero intenso, ¿no? Como un buen café. Esto es atrás, no tenía que verse atrás. Mira, voy a fastidiar. En noviembre de 2011 tuve la fortuna de representar a la única empresa europea en el foro de baja economía de la APEC, la Asociación de Cooperación Asia-Pacífico. El lema de aquel foro era Nueva Ciudad, Nueva Energía. 2012 en la ciudad de Tianjin, y veis ahí la escuela de arquitectura, considerada la mejor escuela de arquitectura de China. Tianjin era una ciudad de 14 millones de habitantes, pequeña. Y para mí fue un auténtico, una disrupción, ¿no? Que es una palabra que se usa mucho. Para mí fue un descubrimiento. Pasar de mi Ferrolino natal, donde yo me movía, de vez en cuando Barcelona, Madrid, Londres, antes vimos Oxford, Circus, ¿no? A una ciudad pequeña de China que era Tianjin. Allí aprendimos conceptos como la arquitectura bioclimática, el taoísmo, el concepto de distribución energética en la arquitectura, en el espacio urbano, la integración con la naturaleza. Para mí fue un descubrimiento, insisto, hace 11 años. La concepción oriental, y en específico la concepción china del espacio urbano y la movilidad, se basa en los principios del taoísmo, que establece la relación entre lo que ocupa masa y lo que ocupa vacío, ¿no? Y esa ocupación del vacío incluye también el tiempo. El tiempo para el taoísmo es una magnitud fluida, intangible, y por eso quería poner la diapositiva anterior, pero no sé por qué no va. ¿Eso he sido yo? No, he sido yo. Y lo que establece es el equilibrio, el famoso yin y yang. Perdonad el problema, ¿no? Y ahí lo ves, ¿no? El reflejo de un estanque perfectamente diseñado, la integración con un paisaje natural, la armonía. En ese jardín había, eso es el campus de la Universidad de Tianjin, pues gente practicando tai chi todos los días. Pero eso era Tianjin. Y Tianjin es una mega urbe china que en 2012 se planteaba su transición como ciudad y como país hacia una de las principales economías del conocimiento y de la tecnología mundiales, que es hoy en 2023. En aquel momento era maravilloso ver una de las grandes avenidas de Tianjin recorrida por distintos modos de transporte que se han comentado antes, que se corresponden con la famosa pirámide de movilidad. Peatones, ciclistas, ciclomotores, motocicletas, autobuses, taxis, metro, tranvía. China tenía muy claro que hay un equilibrio entre la tradición, el fluir, ese sentimiento, esa concepción taoísta de la existencia y la resolución práctica, técnica, del movimiento en el espacio urbano, para mover, insisto, a 15 millones de personas. Vamos a hablar un poquito de cómo las tecnologías y la interpretación de datos geoespaciales nos permiten, a fecha de hoy, mejorar la concepción de los sistemas de movilidad urbana, y lo vamos a circunscribir a un caso de uso, a un ejemplo, que nos permite aplicar esta información geoespacial a la definición de una zona de bajas emisiones. Soy David del Río y hoy hablo en nombre de mis 15.000 compañeras y compañeros de Ingesan. Hoy estoy especialmente orgulloso, además, porque además de estar en mi tierra, pues estoy en un sitio que es un entorno arquitectónico maravilloso, que es la Ciudad de la Cultura, que no sé si sabéis o no, pues mantienen todos los días mis compañeros, ¿no? Tenemos la fortuna de ser los adjudicatarios del contrato de mantenimiento integral de este maravilloso entorno, y todos los días me consta pues, que se esfuerzan en dar lo mejor de ellos. De hecho, al final tendremos una visita guiada que yo os recomiendo que hagáis. Somos una empresa joven, somos la división de servicios del Grupo Ola, que es un grupo, el quinto grupo constructor de España. Había uno que se fue a Ámsterdam, ahora subimos una posición, y que tiene 110 años de antigüedad. Pero nosotros
Somos una empresa chiquitina que empezó en el año 2007. Tenemos apenas 16 años de vida. Y hemos tenido un destacadísimo crecimiento orgánico a doble dígito, desde un pequeño contrato aquí en Galicia de 3 millones de euros en aquel 2007 a los más de 400 millones de euros ahora. De forma orgánica, pura, a pulmón, ¿no? Cogiendo aire y bajando. Eso solo se hace pues, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, con mucha audacia, y la verdad es que es un proyecto muy ilusionante en ese sentido. Tenemos una cartera de servicios muy diversificada. Creemos que la diversidad es fuerza, que la fuerza es diversidad en nuestras personas, en nuestros colectivos profesionales, en nuestras líneas de negocio. E integramos y sacamos valor de esa diversidad por dos vías: la sinergia, el aprovechamiento de la observación integrada de los elementos aparentemente distintos, y el destape de nuevas oportunidades, la capacidad de extraer valor a través de la combinación no prevista de dos elementos que estamos combinando, ¿no? Esa combinación, esa integración, esa consideración de los elementos en relación a otros fue magistralmente establecida por el arquitecto Saarinen, un arquitecto de origen finlandés, pero que desarrolló posteriormente su carrera en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, poniendo un principio fundamental en el diseño industrial, pero que verdaderamente viene del urbanismo. Y es que cada cosa debe ser diseñada y concebida teniendo en cuenta el siguiente nivel de contexto: una silla en una habitación en una casa en un entorno, un entorno en una ciudad en un país, en una región, en un planeta. En el siglo XXI tenemos ya la capacidad de venirnos más arriba, literalmente, y gracias a determinadas constelaciones satelitales poder agrupar esa concepción integrada y extraer información, como os decía antes, que a priori no éramos anteriormente capaces de hacer. Esto marca nuestra visión como compañía en una aproximación no solo al ámbito de la movilidad, a otros, pero específicamente al ámbito de la movilidad, entendiendo que es la propuesta de entornos de gestión integrados los que pueden hacer verdaderamente que las ciudades, los ciudadanos, los gobiernos, todas las comunidades implicadas en la vida activa de la ciudad afronten retos fundamentales a escala global y a escala local: cambio climático, envejecimiento, reducción de la calidad y disponibilidad de recursos. Eso es fundamental. Ese marco de gestión común a través de la integración de los ámbitos, los dominios de conocimiento y la aproximación geográfica y temporal. Y eso es posible gracias a las tecnologías ya existentes. Son múltiples los planes europeos, españoles, que se distribuyen a distintos niveles de la administración pública y de las entidades privadas para trasladar a líneas ejecutivas estos principios de adaptación a la emergencia climática, al cambio climático. Leía esta mañana que el Instituto de Salud Carlos III había estimado en más de 3.000 personas las muertas, las personas que habían fallecido en el último verano, ¿no? Este último verano de 2023 en Europa, ¿no? Por episodios de calor extremo, ¿no? Esto está aquí y ha venido para quedarse, y hay que abordarlo, ¿no? Y hay que abordarlo con soluciones ingeniosas. Y una solución ingeniosa pues, son lo que se llaman las soluciones basadas en la naturaleza, la regeneración verde de los espacios urbanos, la creación, como decía nuestro compañero antes, de unos espacios más seguros, más vivibles, más abiertos, más disfrutables, ¿no? Además, la incorporación de infraestructura verde en las ciudades, su correcta gestión, planificación, diseño y mantenimiento como un activo verde, permite diseñar políticas de secuestro de CO2, no solo en la parte verde, sino también en la parte de suelo, y convertir a las ciudades en acreedoras o posibles agentes participantes en la capacidad a nivel global de reducir y de compensar emisiones de CO2. Un efecto fundamental en este sentido es el denominado isla de calor urbana, un diagnóstico, una fiebre, diría yo, que tienen nuestras ciudades debido a ese virus que es el calentamiento global y que se manifiesta en situaciones de anomalía térmica en determinados puntos de la ciudad, pero que tiene connotaciones mayores, es lo que se llama un proxy estadístico. Nos habla de que hay una calidad del aire mala, fundamentalmente ozono troposférico, otro tipo de contaminantes, hay muy baja renovación en esas capas de la atmósfera, y lo que nos está invitando es a una actuación específica en esa zona. En el año 2022 desarrollamos la solución Versat en Ingesan. Versat significa verde satélite, si se me ocurrió a mí, es buenísima. Pero también significa en catalán Versat, conocedor, sabio, porque Versat nos da conocimiento, nos da información que hasta ahora no disponíamos.
Desarrollamos un proyecto piloto con el Ayuntamiento de Fuenlabrada y exploramos los límites de lo posible. Un proyecto a prueba de concepto en el que aplicamos criterios de agricultura de precisión para identificar si era posible conocer en qué medida un activo verde de una ciudad, sus parques y jardines, sus praderas, sus céspedes, podían ser identificados desde el punto de vista de su caracterización, de inventario, de salud, de evolución. Y vimos que sí, que se puede. Y construimos un entorno de producción que nos permite automáticamente realizar ese tipo de analíticas. La principal ventaja que tienen las tecnologías que empleamos nosotros es que utilizamos satélites de la constelación Legion de Maxar Technologies. Ya la gente no mira mucho el tema de la guerra de Ucrania, pero al principio de los combates era muy habitual encontrar fotografías en prensa de todo el mundo en las que se veían los movimientos de carros de combate, trincheras, etc. Esas eran fotos de Maxar, ¿vale? Maxar nos proporciona una resolución espacial de 15 centímetros por píxel en calidad HD frente a una resolución de 10 metros por píxel, 10 metros frente a 15 centímetros que nos ofrece un satélite como el Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea y que es el estado del arte actual. Tener 15 centímetros por píxel es tener la capacidad granular de determinar qué pasa en todos y cada uno de los puntos de la ciudad. Sus papeleras, sus luminarias, sus cargadores, sus coches, sus semáforos, sus árboles, sus praderas de césped, todo. Podemos hacer inventarios automáticos vegetales, caracterización de praderas, de suelos, de elementos típicos de mobiliario urbano, parques infantiles, etc. Podemos ubicarlos y referenciarlos a un inventario georreferenciado, GIS, actualizarlo conforme a los cambios habituales en ese entorno y proporcionar a nuestro cliente una idea de cómo se está comportando su activo verde en la ciudad en la escala geográfica que nos interese y con la frecuencia temporal que nos interese. Podemos también valorar la salud de esas especies vegetales acudiendo a lo que se llaman los índices de observación terrestre vinculados a especies vegetales, en concreto el LAI y el FPAR, que nos informan por un lado de la frondosidad, y estoy simplificando mucho, si hay algún biólogo por aquí que me perdone, y por otro lado de la actividad fotosintética de la parte verde de la planta, que grosso modo nos viene a indicar si está en mejor o peor estado de salud. Y podemos ver, por ejemplo, arriba, a la derecha, el Parque del Olivar de Fuenlabrada, antes de Filomena, después de Filomena, y la imagen en verde es lo que nos diría Sentinel que le ha pasado a ese parque. Si os fijáis bien, pues podemos contar todos y cada uno de los olivos que hay ahí plantados y podemos saber quién ha sufrido más y quién ha sufrido menos y podemos actuar quirúrgicamente, ¿de acuerdo? Modificar patrones de regadío, modificar cotas desde el punto de vista pues, de determinadas zanjas que hay que practicar, modificar líneas de terreno, etc. Además, desarrollamos esa capacidad analítica en una serie multitemporal. Podemos ver qué ha pasado en el 20, en el 21, en el 22, o comparar otros ejercicios y poner lo que llamamos el semáforo de salud, verde, rojo o amarillo. Si está igual, si ha empeorado o si ha mejorado, y por lo tanto tener un criterio de intervención dirigido a la hora de actuar sobre la infraestructura de parques y jardines de una ciudad. Podemos además identificar la naturaleza de las especies arbóreas que intervienen, si son pinos, si son encinas, si son robles. Podemos saberlo con un 95% de precisión. Y podemos también estudiar otros fenómenos propios del clima urbano, como es la isla de calor urbana, identificando, por ejemplo, efectos que introducen pues, la existencia de masas verdes o de láminas de agua, que reducen a veces hasta 10 o 12 grados en un entorno próximo de 100 metros la temperatura circundante. Todos estos elementos nos permiten incorporar capas de gestión en el diseño, planificación y reconsideración de la evolución del espacio urbano y de su relación con los elementos de movilidad, peatones, ciclistas, niños, ancianos, automóviles, vehículos eléctricos, de cara a garantizar esa transición, ¿no? Un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur establece que en 2050 ninguna de las especies vegetales que están en la ciudad de Barcelona actualmente serán viables, desaparecerán. Es necesario anticipar un proceso de transición. Sabéis que los árboles crecen despacio, lamentablemente,
que haga que haya una fronda vegetal suficiente en Barcelona desde ya. Esto ayuda a que esos procesos se puedan diseñar de una forma racional. Comentaba el fenómeno de la isla de calor urbana como un fenómeno de anomalía térmica en los espacios urbanos. Tiene evidentes y contrastados efectos desde el punto de vista académico y de investigación en el ámbito de la salud, en el ámbito del consumo de la energía, de la emisión de contaminantes, en la degradación de la biodiversidad, de los cursos acuáticos, y por lo tanto es un fenómeno que, como decía antes, es la fiebre de la ciudad y que nos invita a actuar. Hemos hecho un caso de estudio para el Ayuntamiento de Fuenlabrada que refuerza su definición de zona de bajas emisiones, que adoptaron en base a criterios que establecen los manuales de recomendación para la identificación de estas regiones. Fuenlabrada quería reforzar con información geoespacial la zona que inicialmente habían determinado, si verdaderamente, desde una perspectiva de isla de calor urbana, era una selección adecuada, ¿no? Y nos pusimos manos a la obra, aceptamos el reto y analizamos con estas soluciones satelitales toda la respuesta térmica de superficies distribuidas en todo el entorno del municipio de Fuenlabrada. Ahí veis toda la región sur, el cinturón sur de Madrid. A veces se le llama cinturón rojo por temas políticos, pero verdaderamente es un cinturón rojo térmico, ¿no? Y verdaderamente son tierras que están en barbecho, que en verano se convierten en auténticos radiadores, ¿no? No tengo tiempo para entrar en detalle, pero cuando tienes esto delante, engancha, cuando te pones a mirar, ¿no? Y se sacan conclusiones muy valiosas, ¿no? Afortunadamente las compartimos con el Ayuntamiento y ellos, poquito a poco, van introduciendo elementos basados en esta información. Fuenlabrada era un pueblo pequeñito, como todo el cinturón sur de la ciudad de Madrid, que a partir de los años 60 pegó un crecimiento brutal. Y pasó de ser un pueblecito de menos de 30.000 habitantes a tener los cerca de 200.000 habitantes que tiene hoy en día, ¿no? Lo que veis ahí es el casco histórico del viejo pueblo de Fuenlabrada, casas bajas, calles estrechas, adoquinadas, cubiertas de teja cerámica, materiales refractarios, alta inercia térmica, ¿no? Esa circunstancia geométrica del trazado urbano y material de los materiales que conforman esos espacios invitó al Ayuntamiento de Fuenlabrada a considerar que probablemente era la zona, y además de los usos de los espacios y muchos otros elementos, era la zona objetivo para la principal demarcación de zona de bajas emisiones. Nosotros lo contrastamos a través de este análisis de temperaturas en superficie. Ahí veis la imagen global, veis la zona en la zona centro demarcada, veis nuevamente esa zona centro demarcada como zona de bajas emisiones, y lo que hicimos fue un análisis estacional en 4 puntos del año que representaban días típicos del comportamiento estacional del último año hasta el momento de decisión, digamos, ¿no? Para ver si había consistencia en las anomalías térmicas en las zonas señaladas. Y fuimos haciendo esos puntos de información. Veis que en la zona centro, vais a ir viendo que se mantiene siempre una ligera temperatura superior a otras zonas que han sido desarrollos urbanísticos posteriores, ¿no? Luego hay anomalías muy interesantes, que no voy a entrar en detalle, en las zonas de polígonos industriales. Fuenlabrada tiene la mayor superficie de polígonos industriales de España, y esto, por ejemplo, de aquí, es todo cubierta metálica o cubierta bituminosa, fibrocemento, con alta inercia térmica, y eso se manifiesta clarísimamente. O zonas verdes, como el mencionado Parque del Olivar, ¿vale? Un segundo punto, si no recuerdo mal, esto también en enero, un tercer punto en abril, y un cuarto punto en julio. Efectivamente, pudimos constatar, mirando series de datos, no estoy resumiendo mucho, que esa zona que proponía, ajustándose a ese trazado urbano, suponía una anomalía térmica con respecto al comportamiento circundante y, por lo tanto, sugería que el comportamiento del aire en esas capas bajas de la atmósfera era distinto y sugería también, por lo tanto, un tratamiento diferente a la hora de regular el tráfico en esa zona. Pudimos observar otros comportamientos también, como un centro comercial, el centro comercial Loranca, que tiene una cubierta plana de 200 por 400 metros, aislante, bituminosa, impermeabilizante, pero que actúa como un auténtico radiador. El día de verano que tomamos esta medida tenía 44 grados en superficie,
frente a temperaturas de 30 a 31 grados en la zona aledaña, residencial, con cobertura de árboles en el paseo, ¿no? Alguien podría hablar con los gestores de este centro comercial y plantear algún tipo de iniciativa que redujera los costes energéticos de refrigeración que sin duda tienen en exceso en verano. Y también valoramos, próximo a este centro comercial, el valor que aporta la existencia de las láminas y cursos de agua, fundamentales para reducir como buffer térmico la temperatura en su zona aledaña, en su zona circundante. Y podíamos constatar diferencias de 8 grados. Parece que de 32 grados a 40 grados no hay mucho, pero creedme, yo que soy galleguiño, me he ido a Madrid hace unos años, eso es mucha diferencia. Y finalmente, lo que estamos haciendo ahora mismo es agregar todas esas capas de información. Naturaleza de materiales, si es teja cerámica, si es cubierta bituminosa, si es cubierta metálica, naturaleza del suelo, naturaleza del césped, naturaleza de la cobertura arbórea. Toda esa información la estamos agrupando y podemos seleccionarla por filtros, por capas, y estudiar su evolución en función de indicadores específicos a lo largo del tiempo, en función del propósito que queramos cubrir. Muchas gracias.